Teotihuacán, ciudad prehispánica que desapareció de manera misteriosa, nombrada así por los mexicas, que significa lugar donde están los dioses. Se desarrolló en el altiplano central de México entre el siglo II a.C. y 750 después de Cristo, teniendo su tiempo de auge entre 300 después de Cristo y 600 después de Cristo. Esta ciudad se caracteriza por su arquitectura tan monumental como lo son la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, y por su influencia hacia otras culturas de Mesoamérica, por lo que hubo una transculturación. ¿Pero qué más? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde y cómo vivían? ¿Qué conocimientos tenían? ¿Cómo manifestaban sus ideas, percepciones y conceptos del mundo? El tiempo que estuvo esta cultura abarcó un periodo de 9 siglos. Su inicio fue del año 200 a.C. hasta su decadencia. Fue localizada de la ciudad a 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Fue la ciudad más grande del México antiguo, con un territorio de 20 kilómetros al cuadrado. Se ubica en los actuales municipios San Juan, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Ellos estaban ubicados ahí ya que las tierras solían ser fértiles, ya que contaban con manantiales y corrientes de agua, debido a que solía bajar desde la sierra y llegaba hacia sus bosques. La ciudad de Teotihuacán surgió cuando diversos grupos agrícolas llegaron al valle de Teotihuacán aproximadamente en el siglo IV a.C. No se conoce la procedencia de este conjunto de personas ni su idioma con exactitud, aunque según los investigadores las erupciones de los volcanes Xitle y Popocatépetl podría ser una de las razones por la que emigraron estos grupos. En cambio, han surgido hallazgos nuevos, todavía no comprobados. La lengua que podría haberse hablado en Teotihuacán es uto-azteca, que es ancestral y que sería precursora del náhuatl, el coral y el huichol. Esto encontrado en los murales y objetos decorados de Teotihuacán, siendo un sistema de escritura fonética y logográfica. Por lo tanto, el nombre de Teotihuacán no es como los habitantes denominaban la ciudad, sino que fue nombrado así por los mexicas. El significado de Teotihuacán se compone de Tzeolt, Dios, Hua, posesivo, y Can, lugar, que significa lugar donde están los dioses o lugar que tienen nuestros dioses, puesto que para ellos, los mexicas, era el lugar en donde fueron creados el sol y la luna. Su desarrollo comenzó alrededor del año 100 a.C., cuando se establecieron en el Valle de México y empezaron a construir la gran ciudad de Teotihuacán. Con el paso del tiempo, la ciudad creció mucho y se convirtió en uno de los centros más importantes de Mesoamérica, debido a que los teotihuacanos solían construir grandes pirámides, templos y amplias avenidas como la Calzada de los Muertos. También solían organizar muy bien las ciudades con barrios donde vivían artesanos, comerciantes y agricultores. Ellos solían cultivar maíz, frijol y calabaza para alimentarse. Gracias a esto, tuvo un impactante desarrollo los teotihuacanos, con más de 100,000 habitantes que respetaban y apoyaban su cultura. Los teotihuacanos solían creer en varios dioses, por lo que eran politeístas. Hacían culto a diversas fuerzas naturales que solían representar la agricultura, como el dios de la lluvia, la serpiente emplumada, la diosa de las aguas, entre otros. Para ellos era fundamental, por lo que realizaban rituales para que existiera el orden cósmico. El sacrificio era un ritual que en Teotihuacán se asocia con la pirámide de la luna. Era un tipo de ofrenda que incluía sacrificios humanos y a veces de animales. Las personas sacrificadas eran gente foránea, cautivos de la guerra. El juego de la pelota era un ritual que consistía en que los equipos debían lograr pasar la pelota por el anillo ubicado en la pared, solo usando el hombro, la espalda o la cadera, pues la pelota representaba el sol y los jugadores eran agentes que impulsaban al sol en su movimiento por el cosmos. Este movimiento debía ser continuo, pues al día que el sol no se moviera, significaría el fin de la vida humana. Sin embargo, aunque se cree que el equipo ganador era decapitado, varios investigadores han mencionado que cuando el partido terminaba, el equipo ganador recibía premios otorgados por los sacerdotes y los que estaban en un nivel más alto, mientras que los perdedores eran decapitados.
Además, para las culturas mesoamericanas, la vida y la muerte no eran opuestos irreconciliables, sino etapas interdependientes de un mismo ciclo. La muerte representaba una transición a otro plano. Los teotihuacanos tenían diferentes artesanías, es decir, los habitantes de Teotihuacán solían decorar los templos y cosas con murales llenos de colores que representaban dioses, animales y símbolos sagrados. También solían usar adornos como plumas, collares de piedra y pulseras. En cuanto a la vestimenta, los teotihuacanos solían usar ropa hecha de fábricas naturales como mantas, túnicas y faldas. Algunas personas solían usar tocados de pluma y prendas decoradas, sobre todo en las ceremonias o eventos importantes. En ciertas festividades solían pintarse la cara o el cuerpo como parte de sus tradiciones. También en la ciudad solían organizar mercados donde se intercambiaban productos como obsidianas, cerámica, comida y textiles, debido a que muchas personas solían trabajar como artesanos, agricultores o comerciantes, lo que ayudaba al crecimiento y la importancia de la ciudad en Mesoamérica. Los teotihuacanos solían tener diversas maneras de manifestación artística, por las cuales expresaban su interpretación sobre el mundo, donde destacaban a la naturaleza, sus deidades, personajes, animales míticos y sagrados, sobre lugares y paisajes, sobre la arquitectura y más. Y los representaban como conceptos, pues posiblemente era algo importante. Los teotihuacanos solían pintar murales en el exterior e interior de los recintos. Ahí plasmaban diversas ideas. Esos murales presentan en la actualidad 3 matices de color verde, además de rojo, ocre y negro, y se obtenían de minerales triturados, y como aglutinante usaban la baba de no. Escena alusiva a la creencia de que hay vida después de la muerte. El Tlalocan es la residencia del dios de la lluvia, lugar en el que miran los ahogados, heridos por un rayo o aquellos que murieron por el agua. Esas personas eran enterradas con una rama seca en la mano, que volvería a ser verde al estar en el paraíso. Los teotihuacanos creaban esculturas con barro, hueso, madera y piedra. Solían representar a sus deidades y personajes. Sus esculturas se caracterizaban por ser geométricas, austeras y cúbicas. La de las faldas de Jade, Chalchihuacoyotl, es una escultura monolítica de la diosa del agua que mide 3.14 metros de alto. La diosa del agua es la compañera del calor. Las cabezas colosales de serpientes emplumadas, representación de Quetzalcóatl, que se alternan con las cabezas colosales del dios de la lluvia, Calor. La cerámica teotihuacana consistió en la creación de vasijas, vasos, ollas y más. Ellos tenían conocimiento con la piedra, arcilla y otros materiales. Además usaban diversas técnicas alfareras y solían plasmar complicados símbolos religiosos en la cerámica. Las máscaras eran piezas usadas para ceremonias funerarias según interpretaciones, hechas de piedra como el jade, basalto y serpentina. Estas eran pulidas y se les incluían ojos incrustados de obsidiana o conchas. Las máscaras se caracterizaban por ser un poco cuadradas y tener una forma parecida al rostro humano. Los teotihuacanos tuvieron varias aportaciones y conocimientos, como en la arquitectura, ya que solían construir enormes pirámides como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, además de templos y avenidas bien planeadas. Sus construcciones solían estar alineadas con los fenómenos astronómicos. También otra muy importante fue en la agricultura, ya que solían desarrollar sistemas de riego para llevar agua a sus cultivos. Esto les ayudaba a producir alimentos como maíz, frijol y calabaza para toda la población. Al paso del tiempo, solieron crear un sistema de drenaje con canales para sacar el agua de la lluvia y evitar las inundaciones en la ciudad, lo que demostró su conocimiento de la ingeniería. Otro muy importante que se ve en la actualidad es en el arte, ya que solían realizar murales con colores vivos, donde representaban dioses, animales y escenas de la vida diaria. También solían elaborar esculturas, cerámica y máscaras de piedra.
En el comercio, solían establecer rutas comerciales con otras culturas de Mesoamérica e intercambiaban productos como obsidiana, cerámica, textiles y alimentos. Otro muy importante de la gastronomía fue el pulque, ya que extraían el líquido de la penca del maguey. Y gracias a estos conocimientos y aportes, los teotihuacanos solían influir en muchas otras culturas de Mesoamérica que surgieron después. La arquitectura de los Teotihuacán fue una de las más avanzadas en Mesoamérica. Los teotihuacanes solían construir su ciudad con calles rectas y edificios alineados alrededor de la calzada de los muertos, una avenida principal de aproximadamente 4 kilómetros de largo. Las construcciones más importantes eran las pirámides. La pirámide del Sol mide cerca de 65 metros de altura y tiene una base aproximadamente de 225 metros por lado, mientras que la pirámide de la Luna mide alrededor de 43 metros de altura. Estas pirámides solían construirse con piedra, adobe y relleno de tierra y solían cubrirse con un estuco pintado. Los teotihuacanos solían utilizar el estilo arquitectónico llamado talud tablero, que consistía en un muro inclinado y encima un panel recto. Este estilo solía repetirse en muchos templos y edificios de la ciudad. Las casas también eran especiales. Muchas personas solían vivir en conjuntos habitacionales de piedra, con varios cuartos alrededor de un patio central. En estos lugares solían vivir varias familias y las paredes solían decorarse con murales de colores que representaban dioses, animales y símbolos religiosos. Gracias a su organización y técnicas de construcción, los teotihuacanos solían demostrar un gran conocimiento de ingeniería, urbanismo y arte, lo que permitió que su ciudad fuera una de las más grandes y avanzadas de su tiempo. La organización política en Teotihuacán se basaba en un sistema teocrático, politeísta y en la división social. Existen dos teorías. La primera es que solo había un gobernante, el cual tenía el control de las actividades políticas y que podría ser un sacerdote. La segunda es que era más de un gobernante, considerando que la ciudad se encuentra dividida en 4 por los puntos cardinales. Se estima que eran 4 gobernantes y no solo uno, por lo que Teotihuacán era representado por 4 grupos. La serpiente emplumada gobernaba el sureste de la ciudad, los jaguares en el noreste, los coyotes en el suroeste y el de las aves de rapiña en el noroeste. La ciudad teotihuacana estaba bien organizada y dividida en diferentes grupos sociales. En la parte más alta se encontraban los gobernantes y sacerdotes, quienes solían dirigir la ciudad, organizar las ceremonias religiosas y tomar decisiones importantes. Debajo de ellos estaban los guerreros, comerciantes y artesanos, quienes solían tener un papel importante en la economía y la producción de la ciudad. Los artesanos solían elaborar cerámica, herramientas, joyerías y objetos de obsidiana, mientras que los comerciantes solían viajar a otras regiones para intercambiar productos. En la base de la sociedad estaban los campesinos y trabajadores, que solían dedicarse a la agricultura y a la construcción de templos, casas y pirámides. Los teotihuacanos también solían tener relaciones comerciales y culturales con otras ciudades y culturas de Mesoamérica, como Monte Albán y Tikal. Gracias a estas relaciones solían intercambiar productos como obsidiana, cerámica, textiles y alimento. La economía de los teotihuacanos. Estos solían practicar la agricultura, por lo que cultivaban maíz, frijol, amaranto, calabaza, nopal y maguey. Solían usar la técnica tracolol, que consiste en cortar la hierba, dejar que seque, después es quemarla y remover la tierra para la siembra. Tal proceso debían repetirlo. Si bien la agricultura era una actividad para producir, los teotihuacanos también solían practicar la cría de animales domésticos, comestibles como los guajolotes y los perros. El comercio. Teotihuacán solía comercializar con otras culturas basaltos, pedernal, calcadonia y obsidiana que se utilizaban para la fabricación de vasijas, instrumentos de trabajo y objetos de lujo, a cambio de algodón, plumas preciosas, finas mantas, joyas de concha y caracol, jade y otros productos. El tributo. Cuando conquistaban o dominaban a otro pueblo, recibían bienes y servicios que eran impuestos. Además, los teotihuacanos solían usar a los que eran prisioneros
para los sacrificios. La cosmovisión de los habitantes de Teotihuacán se basaba en sus creencias y mitos sobre el origen del universo, la vida y la naturaleza. Ellos solían pensar que todo lo que existía estaba conectado con los dioses y con el equilibrio del mundo. Ellos solían observar el sol, la luna, las estrellas y los movimientos del cielo, porque creían que estos marchaban el paso del tiempo y los siglos de la vida. También solían relacionar estos movimientos con la agricultura, las lluvias y las cosechas, ya que dependían mucho de la naturaleza. En sus pensamientos, el universo solía dividirse en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno tenía dioses y fuerzas que controlaban diferentes aspectos de la vida. Por esta razón, los habitantes solían realizar ceremonias y rituales para mantener el equilibrio entre los humanos, los dioses y la naturaleza. La naturaleza tenía un papel muy importante. Ellos solían respetar elementos como el agua, la tierra, el viento y el fuego, porque creían que daban vida y mantenían el orden del mundo. También solía representar estas creencias en templos, pirámides y murales, donde aparecían símbolos de dioses, animales y fuerzas naturales. Su cosmovisión solía aplicar el funcionamiento del universo y la relación entre los seres humanos, los dioses y la naturaleza, mostrando la gran importancia que daban a los ciclos naturales y al equilibrio del mundo. La decadencia de la cultura teotihuacana inicia en el año 600 a 750 después de Cristo. Se estima que fue por el cambio climático, factores políticos y sociales, los cuales provocaron que el pueblo perdiera la confianza en el poder de sus grandes señores, sus gobernantes, para convencer a los dioses de seguir favoreciendo a la gran ciudad, por lo que hubo saqueos, incendios y destrucción en toda la ciudad. Por esa razón, la gente abandonó Teotihuacán. Por lo tanto, las familias restantes se agruparon en vecindarios que llegaron a ser pequeñas aldeas. Y siglos después, llegaron los mexicas, aztecas, a la ciudad que siglos antes había tenido éxito e influencia por su organización, expansión y conocimientos. Cuando los mexicas vieron Teotihuacán, quedaron impresionados, pues para los mexicas la tierra había sufrido 4 ocasiones y destrucciones anteriores, y gracias al sacrificio de los dioses se había creado el sol que los alumbraba, por lo que creyeron que fue justamente en Teotihuacán. En fin, la ciudad de Teotihuacán fue un centro muy importante de la organización social, comercio y conocimiento de Mesoamérica. La ciudad estaba planeada con barrios donde vivían distintos grupos de personas, incluso comerciantes y artesanos de otras regiones. Sus habitantes solían trabajar mucho con la obsidiana para fabricar herramientas, armas y objetos de comercio que se intercambiaban con otros pueblos. También solían organizar mercados donde vendían alimentos, cerámica, textiles y diferentes productos traídos desde lugares lejanos. La sociedad estaba bien estructurada, con gobernantes, sacerdotes, artesanos y comerciantes, y campesinos, cada uno con funciones importantes para el funcionamiento de la ciudad. Gracias a esta organización y a sus actividades comerciantes, los teotihuacanos llegaron a influir en muchas otras culturas de Mesoamérica y se convirtió en una de las ciudades más poderosas de su tiempo. Teotihuacán no solo fue ciudad, sino que fue una civilización con historia, aunque todavía existe el misterio. Importante por su arquitectura monumental como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, teniendo una fuerte influencia en otras culturas de Mesoamérica a través del comercio y la expansión. Además, sus innovaciones y aportaciones y manifestación artística. La historia de los teotihuacanos no solo se debe aprender y conocer, se debe comprender, reflexionar y analizar desde su contexto. Teotihuacán, un gran misterio, la ciudad de las pirámides.